Los problemas grandes requieren un Dios grande. Moisés fue un hombre que tuvo que aprender a tomar riesgos grandes. El Señor le ordenó que se presentase delante del faraón y fue un riesgo grande que él tuvo que hacer. Más adelante en la Biblia miramos que se encontró delante del Mar Rojo y rodeado de egipcios a su derecha y a su izquierda. Y consecuentemente él tuvo que tomar otro riesgo. La Biblia nos dice que tomó la vara que tenía en su mano y la alzó y golpeó el agua. Y el agua se dividió y pasaron los israelitas al otro lado. Finalmente miramos a Moisés más adelante en la Biblia, de que se presenta en el desierto delante de un pueblo. Y el pueblo estaba comiendo todos los días. No tenían problemas de nutrición. El Señor proveía sus alimentos diariamente. La Biblia nos dice que descendía el maná, o sea, el pan de Dios sobre el campamento 6 veces a la semana. Jesucristo, Dios, era su chef personal. No les faltaba desayuno. No les faltaba comida a mediodía. No les faltaba cena. Pero usted sabe, como la mayoría de la gente estaban insatisfechos con lo que tenían delante de ellos. Porque esa es la condición humana muchas veces. El Señor nos puede proveer, Dios nos puede dar, pero tarde o temprano comenzamos a mostrar nuestros colores. Y al igual que la nación de Israel, comenzamos a mostrar nuestra queja, lo que no nos gusta, los que quisiéramos cambiar. Y la Biblia nos dice que una vez más Moisés tuvo este desafío delante de él. Tuvo que arriesgar delante del pueblo y delante de Dios. ¿Qué es lo que iba a hacer? Porque la Biblia nos dice, y usted y yo leímos 20 versículos donde la gente quería carne. Dele un aplauso al Señor. ¿Quieres carne? El Señor había sacado a su pueblo con mano fuerte. De niños miramos quizás la película o coloreamos los libros con los lápices, o nos enseñaron en la escuela dominical cómo Dios sacó a la nación de Israel. No somos extraños de que Dios trajo plagas sobre Israel, de que Dios hizo maravillas y cosas supernaturales para que esta nación pudiera salir. La Biblia nos dice de que no tan solo salieron, sino que después de salir comenzaban su verdadero desafío. Porque una cosa es estar en el mundo, pero cuando Dios te saca, entonces comienzas verdaderamente a enfrentarte al desafío de la vida. Mantenerte viviendo para Dios. Es fácil salir, pero es otra cosa muy distinta mantenerte en fuego, mantenerte creyendo, mantenerte agarrado de la mano, mantenerte encendido para el Señor Jesucristo. Había un problema muy grande, la Biblia nos dice. La nación estaba hambrienta por proteína, estaba hambrienta por carne. Algunos aquí podemos sentir o sabemos precisamente lo que ellos estaban sintiendo en este momento. Porque si no tenemos carne, muchas veces en nuestra cultura consideramos que ese plato no es comida. Y así se sentían los israelitas. Querían carne, querían comer proteínas, estaban quejándose porque querían comer. Y quiero hacerte una pregunta en esta tarde: ¿qué tan grande es tu problema en esta tarde? ¿Qué tan grande es tu adversidad en este día? ¿Qué tan grande es tu situación en esta tarde, en este domingo? Porque todos venimos delante del Señor Jesucristo con un problema, con una situación, con una adversidad. ¿Qué tan grande es tu problema? Para poder aprender a orar grande, tenemos primero que reconocer que nuestro problema es grande. Moisés reconoció que estaba delante de la nación de Israel y no tenía un H-E-B en la esquina. No había forma de que él se pudiera subir, entrar a la internet para que le trajeran mandado o carne. No había forma de que él, siendo un líder, siendo una persona, pudiera suplir la necesidad de tanta gente que quería comer carne. Él sabía bien como líder que si él
siendo el líder, no les proveía carne. En la nación no tan solo se iba a rebelar contra Dios, sino que se iba a rebelar contra él y posiblemente iba a matarlo. Era un riesgo muy grande lo que él estaba enfrentando. Era un problema de suma importancia y simplemente no había solución. Muchas de las veces en nuestro caminar con el Señor nos enfrentamos a problemas que simplemente no tienen solución. Sabemos usar nuestra lógica, tenemos la ciencia a nuestra disposición, tenemos las computadoras y las tabletas, conocemos amistades, etcétera, tenemos finanzas en nuestros bancos, pero aún con todo esto hay problemas de los cuales simplemente tú y yo no podemos resolver. Es en estos momentos cuando nos enfrentamos a esos problemas, a esos gigantes, a esas situaciones, a esa adversidad. En el número 1, la oración grande es el resultado de una necesidad grande. Moisés, le dice la Biblia, les dijo: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Era el problema más grande que había en la época de Moisés, un número tan enorme, y él no tenía de una forma de poder suplir la necesidad que había en ellos. Simplemente era imposible, no había suficiente. Moisés se encontraba desesperado, y es en ese momento donde miramos que Moisés comienza a orar, porque eso es lo que haces cuando has caminado con el Señor. Eso es lo que la Biblia nos muestra que debemos de hacer. Eso es lo que un cristiano realmente hace. No comienza a quejarse, no comienza a, tú sabes, a criticar, sino que comienza a orar a aquel que puede suplir todas nuestras necesidades. 600,000 es un número muy grande para imaginar. Si tomáramos una vaca en el día de hoy y la comenzáramos a cortar, y la comenzáramos a poner en la parrilla y le agregáramos nuestros condimentos, una vaca puede dar de comer quizás a 100 personas. Tú sabes, si les damos pedacitos y limitamos lo que están comiendo. Pero la Biblia nos dice que había 600,000. Era un ejército enorme. Era algo que ni una, ni dos, ni tres vacas podían suplir la necesidad, el deseo que había en este pueblo. Hoy en día tú y yo salimos de la iglesia y nos preguntamos: ¿dónde vas a comer? Y yo voy a ir a comer a tal lugar. ¿Por qué vas a comer a Steak and Country? Porque hay buffet. Y miramos el buffet y pasamos una vez el primer round y el segundo y la tercera vuelta y la cuarta vuelta, y nos hartamos de comer carne y salchicha y pollo y pescado. Pero Moisés no tenía ese lujo. No había un Steak and Country en el desierto. No podía decirle a los israelitas: mira, si te vas por aquí vas a encontrar una piedra, voltea a la derecha y vas a encontrar a Steak and Country. Esa no era la solución. Y es en esos momentos donde, cuando nos encontramos enfrente de la imposibilidad, que necesitamos comenzar a buscar a Dios, necesitamos comenzar a creer a Dios, necesitamos comenzar a orar al Señor. No una oración de lunes a viernes, sino una oración grande. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo estaba rodeado de 5,000 hombres, más aparte las mujeres y los niños. Y la Biblia nos dice que habían 2 peces y 5 panes, y el Señor los tomó en sus canastas y partió el pan y partió el pescado, y comenzó la matemática de Dios a tomar forma y se comenzó a multiplicar, porque el Dios que tú y yo servimos es un Dios que prefiere la operación de la multiplicación. Y el Nuevo Testamento nos dice que 5 pescados más 2 peces más un Dios es capaz de dar de comer a más de 5,000 personas. Más de 5,000. Pero en el caso de Moisés había 600,000. Más que el ejército de los Estados Unidos estaba en el desierto. Y es ahí donde el líder comienza a orar. Es ahí donde el cristiano comienza a creer. Es ahí donde la Biblia nos dice que Moisés se presenta de Dios y comienza a exponer una oración grande como resultado de una necesidad grande.
¿Cuántos de nosotros en esta tarde, cuando tenemos una necesidad grande, lo primero que hacemos es pensar en el Dios Todopoderoso y comenzamos a clamar al Señor: Señor, esto es imposible para mí, pero tú puedes suplirlo? Porque es ahí donde mostramos nuestro carácter. Es ahí donde mostramos nuestra fe. Es ahí donde mostramos los años que tenemos en el Señor. Es ahí donde mostramos los libros que hemos leído. Es ahí donde mostramos nuestra conexión y nuestra relación continua con el Señor Jesucristo. Número 2, Dios contesta con una respuesta grande. Y vino un viento, dice la Biblia, de Jehová. Era imposible encontrar tanta carne del desierto, pero la Biblia dice que vino un viento de parte de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino al lado y un día del camino al otro lado y alrededor del campamento, y casi 2 codos, o sea, aproximadamente 5 pies, 2 codos sobre la faz de la tierra. Ponte a pensar en lo que acaba de suceder. Los israelitas quieren carne. Están hartos de comer el maná que Dios les proveía. Que eran latinos, yo creo. Quiero carne, quiero carne, quiero carne. Y así es como esta gente se encontraba. Estaban queriendo, deseando, quejándose. 600,000 bocas quejándose. ¿Dónde está la carne, Moisés? Mejor nos hubieras dejado en Egipto. Mejor nos hubiéramos quedado allá. Allá comíamos tomate y comíamos pepino y comíamos carne y comíamos arroz y tantas cosas que había. Pero tú nos sacaste con nuestro Dios aquí al desierto y no hay carne. No se acordaron de la esclavitud. No se acordaron de las golpizas, no se acordaron de los maltratos. Lo único que pensaba es lo que su estómago estaba pensando, y lo único que quería era carne. La Biblia dice que trajo gonordices. No era una cantidad menor, no era una cantidad pequeña, sino que la Biblia nos dice que los gonordices llenaron el lado derecho, el lado izquierdo, enfrente, atrás, y el campamento, un total de 2 codos, 5 pies aproximadamente. Si tomamos la área de lo que una persona puede caminar al día, que son 15 millas aproximadamente, y tomamos la área que la Biblia nos dice, se calcula que los gonordices, los pájaros de estos animales, cubrían 7,000 pies cuadrados de carne. Para que su mente y mi mente podamos entender qué tanta carne era. Imagínense toda la ciudad de Houston enfatuada, saturada de carne. 5 pies era carne. Carne para comer, carne para vestir, carne para soñar, carne para compartir. Comieron carne. La Biblia nos dice que salió por su nariz, salía por los ojos, salía por los oídos. Era carne y más carne. Y cuando no había carne, todavía había más carne. Porque la nación quería carne. El Dios que tú y yo servimos es capaz de responder nuestras necesidades. Es capaz de responder lo que estamos pasando, los desafíos, los problemas que tenemos, si tú y yo comenzamos a hacer una oración grande. Estos animales fueron el resultado de Moisés, fueron el resultado de la oración que Moisés tuvo delante de Dios. Ninguno de nosotros puede imaginarse lo que esta nación miró. En primer lugar, estos pájaros, los gonordices, no viajan en el desierto. Era imposible de que ellos estuvieran en el desierto, porque este animal busca el agua, busca el alimento. Y donde los israelitas se encontraban, esas cosas simplemente no se encontraban. Era un número enorme, tan grande, que simplemente era imposible. En el día de hoy es imposible que este pájaro pueda volar, migrar en el desierto. Pero la Biblia nos dice en el primer verso que vino un viento de Jehová. El Señor tuvo que interceder. El Señor mandó un viento que soplara fuerte sobre todos estos pájaros. Y el viento fue tan fuerte que trajo esta cantidad de carne de animal a donde Israel se encontraba. Estos animales por lo general viajan en la costa. Los israelitas
se encontraban 30 millas lejos de la costa más cerca. El viento de Jehová no fue cualquier viento, sino que sopló a estos animales 30 millas de distancia para que la nación pudiera comer carne. Número 3, ¿qué tan grande es tu Dios? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acordado la mano de Jehová? Ahora volverás si se cumpliese mi palabra o no. Había cierta duda en Moisés. Había conocido Moisés al Señor. Había caminado, había visto los milagros, había escuchado la voz de él audible, había recibido de Dios, pero todavía había una duda pequeña en la mente de Moisés, que si Dios es capaz de proveer carne en el desierto. Y muchos de nosotros así nos sucede lo mismo que a Moisés. Hemos caminado con el Señor 5, 10, 15, 20 años. Conocemos la teología sistemática, la unicidad de Dios. Hemos leído el griego y el arameo. Hemos orado y gente ha sido sana en el nombre de Jesús. Hemos mirado milagros y prodigios hechos delante de nosotros. Pero cuando llega el problema a nuestra vida, ahí la pregunta se tiene que hacer: ¿qué tan grande es tu Dios? Porque muchos nos olvidamos que nuestro Dios es el que resucitó al tercer día, es el que vive por los siglos de los siglos, es el que habla y crea algo de la nada, es el Dios que provee carne en el desierto. ¿Qué tan grande es tu Dios? Uno puede escuchar la oración de las personas y puede descifrar qué tan grande es su Dios. Yo he visto a gente que tiene cáncer, gente que tiene sida, y pasan al altar y comienzan a clamar al Señor con toda su fe, con toda su fuerza, con todo lo que tienen, y no salen de este altar hasta clamar y clamar y clamar al Señor, hasta que toda lágrima y todo sudor y toda palabra y toda acción y toda energía sea puesta delante de Dios. Y uno puede mirar la grandeza de su Dios en su oración. Y esta gente la he visto que ha quedado sana. Como también he visto al cristiano que tiene cáncer o tiene sida o alguna enfermedad o algún problema y pasa al altar y hace 2 o 3 oraciones, tú sabes, de cocodrilo, y regresan a sus asientos. Y uno puede mirar también en ellos qué tan grande es su Dios. Porque nuestra vida de oración refleja nuestra fe, refleja nuestra creencia, refleja nuestro sacrificio, refleja nuestra decisión, refleja qué tanto nosotros creemos al Señor Jesús. Podemos decir que creemos en el Señor, pero si no lo mostramos en oración, ahí es donde nos damos cuenta. Ahí es donde realmente nos damos cuenta quién cree en Jesucristo. Hay un versículo que dice en Isaías 55, 9, dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos, mis caminos más altos que vuestros caminos. Y está hablando el Señor, mostrándole al profeta Isaías: dile a mi gente, dile a mi pueblo, que así como son más altos los cielos que la tierra, así son también mis caminos comparado con los vuestros. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar lo que este versículo está diciendo, lo que Dios está revelando en este versículo. Porque cuando hablamos de cielo, cuando hablamos de los pensamientos de Dios, estamos hablando de las constelaciones, estamos hablando de los planetas, estamos hablando del sol, estamos hablando de la luz. La luz es algo que sale del sol y viaja por aproximadamente más de 4 minutos hasta llegar a nuestro planeta. Tiene una velocidad enorme, increíble. Es tan grande su velocidad que se ha tenido que hacer una forma de medirla que se llama años de luz. La velocidad de la luz es de 186,000 millas por segundo. Es enorme, es rápida, es increíblemente, nuestra mente no puede captar lo rápido que es. En un minuto se calcula que la luz puede dar círculos a nuestro planeta por lo menos 8 veces. En un segundo, en un minuto, la luz tiene la capacidad de viajar 11,000 millones de millas de distancia. En un día, la luz es capaz de viajar 160 billones de millas. Se calcula que el borde de nuestro universo es de 15.5 billones años de luz de lejos. Es enorme, es vasto,
es grande, pero el versículo dice que así como son los pensamientos de Dios más altos que el cielo, que la tierra, así son los caminos que Él tiene para nosotros, dando a entender que si tú y yo oramos, si tú y yo buscamos su rostro, Él puede responder más rápido que la velocidad de la luz. Tanto estudio bíblico, tanto tiempo, tantos sermones, tantos mensajes, tanto que hemos escuchado del Señor, pero todo termina en cero si tú y yo no desarrollamos una vida de oración. Al mirar las escrituras, al mirar a los personajes bíblicos, nos damos cuenta que lo que hizo un cambio en sus vidas fue la oración que ellos hicieron con Jehová de los ejércitos. Aún los discípulos, cuando caminaron con el Señor, Él les dijo a ellos: vamos al desierto, vamos a Getsemaní, vamos al monte de los olivos, vamos a orar. Más de una, dos, tres veces miramos al Señor enseñándole a sus discípulos a orar. Y hoy en día tú y yo tenemos tiempo para todo menos para orar. ¿Cuántos minutos pasas orando a la semana? ¿Cuántas veces oras al día? ¿Cuántas veces dices en tu mente: Dios conoce, Dios sabe mi intención, pero estoy cansado? ¿Cuántas excusas le hemos dado al Señor en esta semana para no buscar su rostro? ¿Cuántas veces hemos mirado la televisión o hemos visto a otra cosa más importante que la búsqueda de nuestro Dios? Y luego nos preguntamos: ¿por qué será que mi petición no es contestada? ¿Por qué será que Dios no responde? ¿Por qué será que Dios no hace lo que tiene que hacer? Porque tú y yo a veces no creemos en Él, no oramos. Dejamos de orar. Dios puede hacer milagros en tu vida. Puede hacer cosas que son imposibles a nuestro entendimiento y las puede hacer hechas realidad en un segundo. Pero Él necesita que tú y yo comencemos a orar grandemente. Él necesita que tú y yo comencemos a mostrar nuestra fe. Él necesita que tú y yo comencemos a profesar nuestra fe. Y la única forma que lo vamos a hacer es orando grandemente.